Mi nombre es Andrea Sandino, yo soy docente del 1278, soy docente de Ciencias Sociales, también docente de aula y este año trabajé en la construcción, en la mesa técnica de lo que es la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Y yo quiero hablar un poco de algunos elementos que los docentes, maestros y maestras del 1278 a veces se nos olvida. La primera invitación. Nosotros los del 1278 cuando ingresamos, yo soy de las docentes antiguas, porque los del 1278 también estamos como clasificados. Los primeros que ingresamos, yo entré en el año 2005. Después los docentes que entraron como en el 2010 y ahora los maestros que entraron recientemente. Cuando yo ingresé, las condiciones que teníamos los del 1278 fueron adversas. Tan adversas eran que a nosotros se nos ha olvidado, y yo sí quiero hacer un reconocimiento a DIDA y a las directivas que hicieron luchas parciales por el 1278, que si ustedes leen originalmente cómo estaba el decreto, se van a dar cuenta que, por ejemplo, yo tuve el escalafón congelado como 4 años y que fue una ganancia importante en el decreto 2715, que es un decreto reglamentario, que la evaluación fuera anual. Pero eso no se consiguió gratuitamente ni porque el gobierno nacional nos diera ese regalo. Fue una pelea y una lucha que se dio a nivel nacional y que muchos maestros, ¿cierto? Acá también, por ejemplo, compañeros directivos, por eso les decía principalmente en AIDA, se dio la lucha porque se hiciera ese reconocimiento. Y que, por ejemplo, también, otro elemento importante, acuérdense que el decreto 1278 decía también que la evaluación de competencias solamente se podía hacer si había presupuesto en las entidades territoriales, que podía pasar 6 años para convocar. Y eso se logró, los derechos de carrera, muchas luchas parciales que hemos dado los docentes del 1278. Y hago este llamado para decirles también que es que la lucha continúa. Y que como la mayoría de ustedes, mi primer paro fue este año. Un paro real donde estuvimos 13 días, donde estábamos emocionados, donde estuvimos felices en el paro, ¿cierto? Y tal vez nuestro anhelo era lograr que pudiéramos ascender y reubicarnos por el título. Yo también tengo maestría. Creo que la mayoría de los que estamos acá hemos hecho cursos de actualización, hemos hecho maestría. ¿Y qué queremos? Pues obviamente ascender con el título. Pero yo quiero recordarles que eso tiene que ver con un problema normativo. Y que como lo dijeron Over y Jairo, la evaluación 1278, su columna vertebral es la evaluación. Y que está condicionada también a unos problemas fiscales. ¿Y de quién depende que podamos transformar eso? Pues depende de la organización y la lucha que demos los maestros. De ahí para allá, el gobierno no nos va a dar nada gratuito. Y si ustedes han hablado con los compañeros del 2277 también, se van a dar cuenta que uno es maestro y la vida entera se la pasa luchando. Nadie le va a dar nada gratis. Entonces, ¿qué pasa con el 1278? Yo creo que un cambio importante es el cambio del enfoque a la evaluación. Y creo que varios también veníamos diciendo desde bastante tiempo que la evaluación de competencias debía morir. ¿Qué pasa? Para reformar el 1278 y pretender que solo podamos ascender por título, por producción académica, por tiempo de servicio, ¿cierto? Debemos reformar el 1278, que es un decreto ley, hijo de la ley 715 también, que solamente se puede hacer por el Congreso de la República. Y yo le pregunto a los que están acá presentes, compañeras y compañeras, ¿cuánto se demora la reforma en el Congreso de la República? Digan, además nuestros congresistas van a tener toda la voluntad política para reformarlo. ¿Sí o no? Entonces, creo que acá voy a empezar cómo fue la construcción de este proceso del debate. Muchos, desde el año pasado también, recogimos de diferentes eventos que se han dado el 1278, diferentes encuentros y demás, que lo que tocaba hacer era modificar los decretos reglamentarios. ¿Por qué digo esto?
Porque reformar el 1278, la única manera de tumbar la evaluación. Nosotros estamos en un decreto que la única forma para el ascenso, la única forma de permanencia y ingreso es la meritocracia. Somos funcionarios públicos que estamos con derechos de carrera. Y si ustedes leen el artículo 125 de la Constitución, leen la ley 909.994 que nos rige a nosotros, y el 1278 dice que todo su proceso de carrera es meritocrático. Para ingresar, todos ingresaron con concurso, ¿o no? Tuvimos que pasar periodo de prueba. Ahí fue cuando nos dijeron, listo, ya entró a derechos de carrera, ¿o no? Y después nos dijeron, cada año debemos presentar una evaluación de desempeño, y esa evaluación de desempeño es la que nos dice si continuamos o no en el cargo. Todos los funcionarios públicos de igual manera. Para el ascenso, la única forma, ¿cuál es? La evaluación. Y todos, absolutamente todos los funcionarios públicos para ascenso, si ustedes le preguntan, también tiene que ver ¿con qué? Con la evaluación. Entonces, ¿cuáles fueron uno de los elementos centrales que se pelearon acá? Bueno, si nosotros sabemos que la evaluación de competencias es tan perversa, tan malévola, ¿por qué? Porque solamente deja que cierto número de docentes pueda ascender y reubicarse, el 20%. La forma de calificación y la forma como está definida su concepción es esa. Yo les pregunto a los que han presentado, acá me imagino que todos han presentado evaluación de competencias, ¿cierto que la hemos presentado? Listo. Bueno, algunos no la han presentado, menos mal tuvieron la fortuna de no hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuándo supieron ustedes que las respuestas de la evaluación eran verdaderas o eran falsas? Nunca. No dependía de usted, dependía de los que hacían la prueba y que lo calificaban. Incluso era tan perversa que las preguntas más difíciles, ¿cierto?, son las que tenían mayor puntaje. Y si la mayoría contestábamos una pregunta bien, lo quitaban. ¿Y cuántos hicimos reclamación? Miren, yo una vez saqué 79.98. Creo que la mayoría acá me van a decir, yo saqué 78, saqué 77, saqué 79. Y uno cuando eso, 2 días antes de que salieran los resultados de la evaluación, eso parecía, mejor dicho, todo el mundo pendiente. Y el día, eso era peor, como si uno fuera a recibir una prueba de embarazo. Pendiente todo el día a ver cómo iban a salir esos resultados. Y uno se preguntaba, ¿qué me diferencia a mí, que saqué 79.98, con un maestro que sacó 80? Bueno, la diferencia es que iba a ganar 400.000, 800.000 pesitos más, obviamente. Pero en mi práctica, en mi trabajo cotidiano, ¿en qué transformaba eso? Yo hice las reclamaciones juiciosamente. Y en esas reclamaciones que me dijeron, profesora Andrea, su evaluación es 79.98. Nunca supe por qué. Y esto era una de las cosas que los docentes del 1278 siempre hemos peleado. Además, porque ustedes no me van a decir que no es así. Hay docentes excelentes en Colombia que nunca han pasado la evaluación. Eso es cierto. Y que tienen maestría, licenciatura, doctorado, se actualizan, los estudiantes lo quieren, hacen excelente trabajo académico, excelente trabajo en la escuela y no pasan. En cambio, yo conozco compañeros que no han sido tan buenos, que son aquellos que dejan el libro, que dejan que los estudiantes hagan otro tipo de trabajo, que no tienen formación pedagógica y han pasado todas las evaluaciones. Entonces, si uno mira en términos de justicia y equidad, uno va a decir, ¿pero eso es justo? ¿De quién depende la evaluación entonces? ¿Qué nos gustaba o qué queríamos los docentes del 278? Lo digo por mi caso y muchos maestros, que en estos encuentros y en esas socializaciones y en esas luchas que hemos dado reivindicativas, peleamos porque la evaluación fuera más justa y dependiera de mí. ¿Cómo fue entonces este proceso de construcción? Como les decía, compañeros y compañeras, esto no salió de la noche a la mañana, que es que los del CEI fuimos brillantes. En el CEI somos 7 compañeros, 3 del 1278, 4 compañeros del 2277, con los compañeros del Ejecutivo, y no fue que de la noche a la mañana se nos ocurrió la evaluación diagnóstica formativa. Esto es un proceso, y es un proceso, como lo decían Jairo y Over, y lo decían los compañeros que me antecedieron, un proceso que se viene trabajando en la federación. Y
El Estatuto Único Docente sabemos que es una salida para nosotros. ¿Por qué una salida? Porque diferencia la evaluación de desempeño del ascenso y la reubicación. Y en esa pelea todavía estamos. Y de allí se dice también que la evaluación debe ser de carácter diagnóstico formativo. Más adelante voy a explicar qué es eso. Y lo que se ha venido trabajando en este tiempo es que nosotros lo que hicimos fue recoger principalmente de estos encuentros, de las propuestas que se venían dando desde hace tiempo, de esas reivindicaciones parciales, de un proceso de documentación que hicimos nosotros para mirarlo de evaluación, incluso leerlo de la evaluación chilena. Porque los del 1278 desafortunadamente nos dejamos llevar por la especulación. Yo creo que cuando entramos y vimos la tabla salarial dijimos, ¡ay, me voy a ganar 4,5 millones! Y nos entramos emocionados. Lo que pasa es que no supimos nunca que para ganarse esos 4,5 millones lo que íbamos a tener que vivir con la evaluación de competencias y cuánto tiempo demoramos. Eso nos ha pasado con la evaluación. Nosotros nos hemos dejado llevar por la especulación de lo que dice fulanito, de lo que dice el otro, de lo que dice Facebook, de lo que dice no sé quién, de lo que dice si sé más. Y les pregunto, ¿cuántos de los de acá presentes han leído juiciosos todos los documentos? Ah, bueno, muy bien. Bien, compañeros. ¿Y cuál es mi invitación? Lean juiciosamente todos los documentos. Y lo que nosotros también miramos, dijimos, bueno, todo el mundo dice que esto es lo mismo a la evaluación chilena, que qué terrible, que pobrecitos los chilenos, que están allá y que acá no se recoge, que no sé qué más cosas. Nosotros también leímos la evaluación chilena, la evaluación en México, incluso la evaluación en Ecuador. Y supimos que este modelo es un modelo que se creó en Estados Unidos para privatizar la educación y es un modelo que creó una señora por allá que tiene negocio con eso porque desafortunadamente la educación se ha vuelto un negocio. Y les voy a decir también porque no falta el que hoy, ya a partir de la explicación y lo que ustedes han trabajado, diga mañana o entregue tarjeticas, le grabamos su video en el salón de clase. Y le hacemos la asesoría para que usted pueda dictar una clase y le hacemos la asesoría para que plantee propósitos, etcétera. Porque la evaluación de competencias también era negocio. Y uno sabe, no me van a decir que no es cierto, no, eso no va a pasar en este país. Con decirles que a mí ya me llegó un correo donde me están diciendo que lo que yo hago cobran 70,000 pesos por persona. Y yo dije, oiga, yo estoy perdiendo plata, no mentiras. Yo dije, yo ya trabajando y juiciosamente socializando a los maestros. Pero sabemos que desafortunadamente para el gobierno y esas entidades multinacionales, la OCDE, el Fondo Monetario, la educación es un negocio. Y por eso la evaluación también para esos organismos internacionales lo han querido así. Y uno sabe que el ministerio tiene esas intenciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sindicato, como federación, como grupos políticos que estamos inmersos en este proceso? Pues seguir peleando y resistiendo. ¿Ustedes creen que el gobierno va a quedar contento en que esta evaluación, como se planteó, que si nosotros la miramos, tiene muchas cosas positivas? En la manera de la concepción, la manera de mirar al maestro, la manera como podemos potencializar la pedagogía, pues el gobierno no se va a quedar con los brazos cruzados. ¿O ustedes creen que ellos no quieren meter el índice sintético que querían meter en la evaluación por otro lado? Claro, a los rectores y a los colegios les están diciendo, ahora vamos a entregar recursos económicos por el índice sintético, ¿o no? Y no nos van a querer seguir metiendo la política con la jornada única. Por eso les digo, es que la lucha continúa y la resistencia no es solamente desde la evaluación, porque el gobierno ve que por acá no nos pudo meter la evaluación de 360 grados, que nos quería que nos evaluara hasta el perro de la casa, ¿o no? Que el padre de familia, que el estudiante, que el compañero, que el rector, que el coordinador, que de usted dependen los resultados de las pruebas, saber si presentan pruebas PISA también, los niveles de repitencia. Pues claro, el gobierno ha buscado eso porque esa es política orientada. Nuestra tarea es hacer resistencia. Y nosotros hacemos resistencia muchas veces solamente desde la política porque la vemos desde afuera, pero no nos damos cuenta cómo en la escuela nos están metiendo la política. Y qué pena que yo sea atrevida y abusiva, pero ¿qué pasa con el programa Todos Aprender? Yo sé que acá hay muchos compañeros de Todos Aprender,
porque a nivel nacional conozco muchos. Inclusive nosotros pensamos en ellos para esta evaluación. ¿Qué pasa con los derechos básicos de aprendizaje? Pasa con muchas políticas que en la escuela nosotros no hemos tenido los espacios de debatir y hemos dejado meternos. Continúo. Entonces, teniendo en cuenta todo este escenario de estudiar cómo ha sido el proceso de evaluación, qué sería lo mejor para el maestro, cómo se evalúa al maestro, lo que citamos fue algo que a uno le parece muy obvio. ¿Quiénes han evaluado históricamente a los maestros? Las normales. ¿Quiénes de acá son normalistas? Muchos docentes. ¿Quiénes de acá son licenciados? La mayoría también. Yo también soy licenciada. ¿Quiénes de acá son profesionales? Bueno, los profesionales tuvieron que hacer curso de pedagogía. Pero acá en esta evaluación les digo, la ventaja principal va a ser para normalistas y licenciados. ¿Por qué? Porque para este proceso de construcción, ay, miren, es que siempre me equivoco. Voy a rajar en las TICs cuando me evalúen a mí, me hagan el video. Si ustedes se dan cuenta, acá nosotros les preguntamos a las facultades de educación normales, bueno, ¿cómo evalúan al maestro? Algo que todo el mundo sabe. Por eso les digo, esto no fue un invento por allá que se nos ocurrió cuando tomamos un día yaje o quién sabe qué cosas extrañas, sino fue a través de un proceso donde le preguntamos normales, ¿cómo evalúan al docente? Sencillo, hacemos observación de la práctica educativa y pedagógica. Eso es esta evaluación. Mirar al maestro desde lo que sabe hacer. Evaluarlo como nos han venido evaluando en las normales y en las facultades de educación. ¿Cuál es la diferencia? Que los observadores de clase, a mí me observaron clase. ¿Ustedes no les observaron clase? Y no le dijeron, profesora o profesor, usted tiene tantas potencialidades, vamos a hacer esto, etcétera. Acá nos dimos cuenta que muchas normales incluso evalúan a sus estudiantes a través de videos. Entonces, el video no es como aparece en Facebook y WhatsApp que me han enviado, no, tiene que contratar 40 estudiantes y tiene que usted mandarse a peinar ese día y ojalá si es profesora póngase minifalda y si es hombre mándese a peinar y póngase no sé qué cosas para que el par evaluador lo mire y usted tiene que hacer una super actuación, contrate RCN y Caracol para que le grabe super video. No, compañeros y compañeras. Este proceso, como dice acá, lo que va a mirar es lo que nosotros, los maestros, sabemos hacer. ¿Qué es qué? Dar una clase. ¿Y cómo es dar una clase? Pues obviamente tiene que tener unos conocimientos, unos elementos pedagógicos y disciplinares mínimos. ¿Y por qué cambia esto con la evaluación de competencias? Porque a usted ya no van a evaluar con supuestos, que uno termina pensando, ¿qué querrá el ministerio de mí? Yo no sé si a ustedes les salió esta pregunta que a mí quedé traumatizada y a la final nunca supe, en las comportamentales, que me decían, profesor o profesora, a usted le invita a salir un padre de familia en una reunión de padres. ¿Usted qué hace? A, insulta al padre de familia. B, usted se queda callado. C, usted acepta la invitación. Y no estaba lo que yo haría, pues no acepto la invitación. Entonces, uno se queda pensando, ¿será que el ministerio quiere que yo sea una profesora neurótica y que insulte a los padres? ¿Será que el ministerio quiere que yo sea una docente pasiva y no diga nada y me quede callada? ¿O será que el ministerio quiere que yo sea una maestra tan extrovertida que salgo con los padres? ¿Es en serio? Entonces, acá a usted lo que le van a pedir ya no son supuestos, que usted nunca sabe cuál es la respuesta, sino lo que le van a pedir es, señor docente, señor coordinador, presente lo que usted sabe hacer. Si a mí me van a hacer un curso de conducción, pues me evalúan cómo conduzco. Si yo soy docente, ¿qué permito que me evalúen? Pues la práctica. Y yo les digo, compañeros y compañeras, que ese es un reto importante. ¿Por qué un reto? Porque acá en esa valoración de la práctica educativa, pedagógica, didáctica de aula, que ya le voy a explicar que tiene un nombre súper grande, pero lo que les estoy diciendo es que vamos a mostrar los maestros de Colombia quiénes somos realmente, en las condiciones en las que trabajamos. Y este espacio nos va a permitir nuevamente tomar en las aulas a hablar de pedagogía. En los colegios lo que menos hablamos hoy en día es de pedagogía. ¿Qué nos la pasamos haciendo? Llenando formatos.
¿Es así o no es así? Que llene no sé qué, que llene si sé más, que llene el otro. 2, nos la pasamos, ahí sí voy a ofender, en la sala de profesores porque yo soy maestra, leemos la revista de Avon, Jambal, Dupré, esos son todos nuestros documentos pedagógicos, ¿cierto? O 3, calificando un reguero de cuadernos y evaluaciones que nos toca hacer en el tiempo, que hasta les cuento una cosa, yo tenía un compañero en el colegio que nosotros dejábamos los cuadernos y él nos calificaba a todos, porque ya era tan mecánico el montón de calificaciones que le firmaba los cuadernos a todo el mundo. ¿Para qué nos sirve a nosotros esta evaluación? Mire, esta evaluación es para que en la escuela podamos reactivar nuevamente ese movimiento pedagógico que tanto ha costado en Colombia y que ha sido ejemplo, que es que la lucha de los maestros no sea como dice la sociedad. Es que esos maestros solamente les interesa la plata. Y como dice mi hermano que es ingeniero, es que los maestros descansan mucho, es que tienen muchas vacaciones, es que usted sale al mediodía que se queja. Y yo le digo, coja 40 niños como mi sobrino y quédese con ellos 6 horas a ver cómo le va. A veces usted no requiere vacaciones o si no va a terminar en la Clínica de La Paz. La Clínica de La Paz es la clínica psiquiátrica de Bogotá. Me imagino que acá también tiene clínica psiquiátrica. Bueno. Y que uno, sí señor. Y miren, una de las enfermedades que tenemos los maestros, porque a nosotros nos terminan cargando todos los problemas de la sociedad, es los problemas psiquiátricos. Porque terminamos siendo niñeros, psicólogos, de todo, ¿cierto? Entonces, yo creo que una cosa fundamental es que en las escuelas volvamos a hablar de pedagogía, volvamos a hablar de educación, volvamos a mirar cómo desarrollamos realmente lo que tenemos que hacer, que es formar a los niños dentro de una formación en valores, en ética, pero académica. Desafortunadamente la sociedad siempre dice, es que los maestros no hacen nada y toda la culpa no la echan. Ustedes vieron la noticia de lo que pasó en Bogotá en el colegio Marco Fidel Suárez, ¿sí? ¿Y a quién le echaron la culpa los medios de comunicación? Los padres de familia, no, que fue el colegio, que los maestros dónde estaban, que qué estaban haciendo, que por qué dejaron. Y en la escuela pasan tantas cosas que la sociedad no sabe, que incluso esto del contexto nos permitirá a nosotros mostrar la realidad. Entonces, una primera invitación, no maquillemos los videos, mostremos cómo trabajamos. Hay maestros que me han dicho, no, yo tengo que mandar a pintar el salón, tengo que mandar a arreglar los puestos, los niños les voy a comprar tenis, los voy a mandar a que se vayan no mocosos. No, señores. Tenemos que mostrar eso, que tenemos hacinamiento en las aulas. Yo tengo 50 estudiantes. 50 estudiantes donde 3 son de aceleración, 4 con necesidades educativas especiales, 5 que tienen problemas, son huérfanos y viven con la abuela, otros 3 que no tienen ni cuaderno, que a mí me toca sacar fotocopias, que es más, si quiero mostrar una película me llevo el DVD de mi casa. ¿Eso no lo hacen ustedes? ¿No lo hacemos nosotros? Bueno, estos elementos son los que nosotros tenemos que presentar. Mostrar las realidades en las que trabajamos los maestros y que en la mayoría de las veces hacemos un excelente trabajo a pesar de las necesidades y limitaciones. Y aparte de eso, como les decía en el video, pues obviamente tenemos que juiciosamente hacer un ejercicio retrospectivo y mirar, oiga, yo cómo vengo desarrollando mi clase y cómo vengo mejorando la calidad educativa. ¿Por qué? ¿Cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad no es ser la psicóloga, la mamá, la trabajadora social, sino yo tengo una responsabilidad formativa con mis estudiantes. Esta es la invitación. ¿Qué pasa? Como lo dijeron ya, principalmente Jairo, que explicó todo el proceso del decreto, se va a evaluar esa práctica educativa y pedagógica. ¿Cómo va a ser esa evaluación? Hay una diferencia. En la evaluación de competencias, a nosotros nos ponían a competir unos por otros. Por eso nos organizaban por grupo y nos pasaban la campana de Gauss, ¿sí? Y desafortunadamente muchos compañeros y compañeras se les dijo, no se presenten si no cumplen con los requisitos. Se presentaron y tan de malas que pasaron. No es en serio. Y pasaron. Y cuando fueron, la secretaria les dijo, no cumple con los requisitos, no asciende. ¿Qué pasó en ese caso? Le quitó el cupo
a otro maestro. Porque la evaluación estaba diseñada para que nos evaluaran entre docentes. ¿Cuál es la diferencia acá? Acá no nos van a poner a competir unos con otros. La evaluación va a ser una evaluación de tipo criterial. Es decir, a usted lo evalúan a través de unos criterios. Y esos criterios demuestran que cada docente en Colombia va a tener una práctica diferente. Porque una pelea grande que nosotros dimos, acá yo voy a empezar a hablar de la evaluación. Ay, perdón que se me fue. Una pelea grande que nosotros dimos fue que la evaluación tuviera unos principios. ¿Por qué unos principios? Porque claro, yo que estuve en esta mesa de negociación, una vez sentado uno dice, yo quisiera que hicieran esto, aquello, no sé qué. Es como cuando uno ve un partido de fútbol entre Colombia y Brasil, todos somos técnicos, ¿o no? Entonces uno está ya sentado y uno dice, yo quiero que el jugador no sé qué, ¿y por qué no lo cambió? Eso mismo muchas veces nos pasa con la negociación. Uno quisiera muchas cosas, pero yo que tuve la posibilidad de estar en esta mesa me doy cuenta que negociar con el gobierno no es sencillo porque es que ellos no son ni tarados, ni bobos, ni que no tengan propuesta. Y nosotros nos tocó hacer un trabajo muy juicioso, primero para cambiar esa concepción de la evaluación, porque claro, ¿cuál era la intención del ministerio? Pues el ministerio sí quería meter evaluación de 360 grados y que la evaluación de competencias no fuera escrita, sino otra evaluación, pero a final de competencias. Y nuestra primera pelea fue decirles, ojo, nosotros si cambiamos la evaluación de competencias es porque cambiamos la concepción de la evaluación. Y por eso nos dimos la pela por unos principios. Si ustedes leen los acuerdos, ahí solamente decía criterios, instrumentos y la parte de administración. Bueno, ¿y cuáles fueron esos principios? Esto ya lo he hablado. ¿Cuáles fueron esos principios? Los principios primero fue cambiar toda la lógica de la evaluación. Uno, que no fuera de competencias, que como lo explicó muy bien Jairo, nos decía cuál era la intención de la evaluación de competencias. Ser una evaluación de carácter diagnóstico formativo. ¿Qué es diagnóstico? Mirar la realidad del docente, la realidad escolar. Mirar el quehacer que hacemos todos los días los docentes en el salón de clase en nuestra institución. ¿Para qué? Para mirar cómo desarrolla su práctica, el trabajo que deben hacer y a través del desarrollo de su práctica decir, uno, cuáles son sus aciertos, cuáles son las fortalezas que tenemos. Pero como todos no somos perfectos, mirar realmente cuáles son aquellas debilidades que tenemos para hacer procesos formativos. Y acá voy a retomar un poco lo que dice el decreto. En este primer grupo, y así lo voy a decir, es como un trabajo de recuperación. Resulta que usted le fue mal en el video, por X o Y motivo. Ese día usted estaba grabando el video y se durmió en clase. Tenía dolor de cabeza y se le olvidó que estaba grabando y lo mandó así y le fue muy mal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Usted va a hacer un curso de formación. Obviamente el curso de formación, como yo les digo a todos y todas, porque hay compañeros que me han peleado, ¿y por qué el curso de formación tiene que tener 80 puntos? Les pregunto, cuando sus estudiantes, niños, niñas y jóvenes hacen actividad de recuperación, ¿ustedes no les exigen una nota? Porque es recuperación. O sea, usted tiene que mostrar que las falencias que presenta, usted las va a mejorar. Y usted al estudiante no le dice, sí, mi amor, por venir a clase nomás y sentarte ahí, pasaste. Además, porque los maestros no somos rajones, ¿cierto? No, nosotros somos muy cualitativos, muy democráticos en el aula. Nosotros también evaluamos diferente y no por rajar a los estudiantes. En esa medida, ese curso formativo tiene esa intención. ¿Qué pasa con el segundo grupo? Por ejemplo, yo, que me presento el otro año y muchos que están acá que ya pasamos. Nos vamos a presentar y ya no vamos a tener el curso. Vamos a tener procesos de autoformación. Van a decir, profesora Andrea, usted conoce muy bien su disciplina de ciencias sociales, pero tiene problemas de didáctica y de enseñanza. Entonces, ¿qué va a pasar en la siguiente evaluación? Tengo que mejorar los procesos de didáctica y enseñanza. Es más, a muchos docentes que aprueben esta evaluación, le van a decir, usted aprobó, pero tiene que mejorar ciertos aspectos. Como les decía, ninguno es perfecto. Acá también nos dicen, ojo, que sea un enfoque cualitativo.
Y acá la mayoría de los maestros han hecho maestrías, especializaciones y sabemos la diferencia entre un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. Cualitativo reconoce la particularidad y reconoce exactamente cuáles son sus condiciones, sus aspectos a mejorar y no es un número que en este caso no nos dice nada, que era lo que pasaba con la evaluación de competencias. Yo era un número, pero nunca me dijeron por qué fue un número, por qué saqué X o Y qué hacía mejor o peor qué. Esto es algo fundamental que sea enfoque cualitativo, además porque ahí en los resultados finales de la evaluación a usted le van a decir en cada criterio cómo está usted. Y en esa medida usted también puede hacer reclamaciones. Y ahí sí hay una lucha que nosotros hemos dado y es que la calificación usted la va a conocer. Y en esa medida, si usted no considera que fue mal evaluado, usted puede hacer procesos de reclamación. Y una primera invitación, cuando usted tenga su video, pues guarde una copia. Porque usted mismo, con sus compañeros, puede sentarse a mirar, oiga, a partir de los criterios, cómo me fue en cada aspecto, qué pasó allí, en qué debo mejorar. Y ya no pueden manipularle, por lo menos a usted, lo que depende de usted, que es su práctica educativa y pedagógica. Siguiente elemento. Esta fue otra pelea grande, de contexto y reflexión. ¿Qué es el contexto? Que las condiciones donde trabajamos los maestros influyen notablemente en su trabajo. Y yo les digo, como decían acá también, trabajar en Medellín es igual que trabajar en otra región, donde incluso los maestros tienen que vivir en la vereda, donde los maestros muchos tienen multigrado, escuela nueva, etcétera, o en las ciudades donde usted tiene 50 estudiantes, donde usted tiene unas condiciones específicas, eso influye notablemente. Porque desafortunadamente para el ministerio, que incluso lo ha hecho en los foros para el ministerio solamente ha sido las clases y, ¿cómo se llama? Inspiradoras, ¿o no? Y la clase inspiradora no tiene nada que ver con el contexto, sino cómo usted desarrolla una clase novedosa. Acá nosotros miramos es cómo el maestro sí influye esas condiciones. Miren, yo conozco regiones de Colombia donde el calor llega a 38 grados. Y creo que acá en Antioquia hay zonas así, ¿o no? Donde no hay aire ni ventilador, los niños y niñas ni siquiera tienen agua potable, porque acá en muchos colegios ni siquiera tienen agua potable. Y con el calor les toca ir y les da dolor de estómago. ¿Eso influye o no influye en la clase? Muchísimo. Entonces, esos elementos es lo que nosotros miramos. Al docente solamente se le puede evaluar desde su realidad. Por eso los evaluadores deben ser ¿quiénes? Maestros. ¿Y maestros de dónde? Pues del sector público. ¿Quién más que un maestro como nosotros sabe cómo trabaja uno? Usted sabe qué es tener 50 estudiantes, usted sabe qué es manejar un grupo de niños con todas las problemáticas sociales que hay alrededor. Sabemos que es que el microtráfico está alrededor de las escuelas. ¿Eso no lo sabemos? Muy bien. Acá hay otros elementos que es importante que ustedes los lean y los conozcan. Por ejemplo, de validez y con integralidad. Esto es un elemento investigativo para cualquier instrumento. Es decir, que el instrumento sea lo mayor objetivo posible. Entonces, por ejemplo, un elemento que incluimos acá es que no fuera un par evaluador, sino ¿cuántos? 2 pares. Porque usted es tan de malas que el par evaluador de pronto usted lo conoce y cambia su visión de las cosas, aunque haya unos parámetros. Tan de malas que a mí me toque mi exnovio y que diga de venganza, voy a evaluar a Andrea y por fin este es el momento, así me echen de acá del proceso de par evaluador y la voy a rajar. Pues hay otro par evaluador para tener 2 versiones. Que las encuestas de estudiantes, por ejemplo, no estén manipuladas ni por el docente ni por el rector. ¿Por qué por el docente? No hace que usted le diga al estudiante, joven, usted que va mal conmigo, entonces yo veré cómo es mi evaluación y así mismo es la suya. Objetividad significa que entre mayor transparencia como está acá, entre mejor construidos, mejor se utilicen los resultados, que las fuentes de información sean verídicas, ¿cierto? Y que usted pueda contrastar esas diferentes fuentes de información, permite que tenga mayor validez y sea más objetivo. Es decir, que la evaluación no esté sujeta a la percepción de uno o de otro. Y acá voy a centrarme en otras cosas. Acá nos dicen, bueno, que sea de aula. Ojo, esto no implica que usted tenga que hacer su clase solamente en el salón.
los coordinadores, los orientadores, los rectores nos están diciendo que también su práctica no la hacen en un salón específico, sino en la institución. Incluso yo como maestra de sociales, yo puedo hacer una práctica educativa y pedagógica, una parte en el salón y quiero hacer un recorrido alrededor del colegio. ¿Puedo presentarlo? Claro, porque es el desarrollo de una temática, de una problemática, de un propósito que tengo planteado. Entonces, de aula significa que es el escenario que yo utilizo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya acá hay 3 elementos fundamentales y que fue una pelea. Porque para el Ministerio de Educación Nacional ustedes saben que lo único que existe son competencias, estándares, lineamientos. Y acá cuando se plantea con autonomía escolar, significa que los colegios desarrollan proyectos educativos institucionales, organizan su plan de estudio de manera autónoma. Incluso hay docentes que me van a decir, es que nosotros, yo que soy de ciencias sociales, hay un proyecto en democracia que realizamos en el colegio y en mi clase yo desarrollo ese proyecto. ¿Es válido? Claro que sí, porque hace parte de este proceso de la autonomía escolar. Lo mismo con libertad de cátedra y pluralismo pedagógico. Significa que a usted no le van a entrar a medir o a revisar el modelo pedagógico, decirle, Andrea supuestamente es de la pedagogía crítica, vamos a mirar si es consistente en eso. No, a mí lo que me van a evaluar en el video es que no importa el modelo que yo utilice, lo importante es que se desarrollen claramente los procesos de enseñanza, aprendizaje y que yo tenga claridad que busco en el propósito de enseñar y cuáles son esos resultados en el aprendizaje de mis estudiantes. ¿Claro hasta acá? Bien, entonces voy a continuar. Esto es lo que ya acabo de explicar de cada uno de los principios. Si ustedes leen el documento juiciosamente, que hoy se lo entregaron a los compañeros y compañeras, está en la página de FECODE y en la página de donde ustedes pueden descargar este documento. Ahí aparece cada uno de estos principios. Sí, yo me imagino que lo pueden enviar a los correos, pero igual ustedes pueden descargarlo en la página. Esto es un documento público. ¿Qué pasa con los instrumentos? Bueno, ustedes me van a decir, listo, nos van a evaluar la práctica educativa y pedagógica. Como les decía, eso no es nada extraño, no que tenga que maquillar nada, sino mostrar la realidad de su trabajo diario. ¿Y esto cómo va a ser evaluado? A través de unos instrumentos que ya miramos acá. Los instrumentos sí se les envió. No van a regañarme porque me voy a rajar en las TICs, ya. Entonces, tenemos, ¿cuáles son los instrumentos? El video. Un proceso de autoevaluación. Acá, este caso es para los maestros, ahorita voy a explicar cómo va para el resto de directivos, docentes, etcétera. Son apreciación de estudiantes y el promedio de las 2 últimas evaluaciones de desempeño. Ustedes van a preguntar, ¿y por qué los estudiantes? Porque es que resulta que yo realizo trabajo con un objeto, un grupo de personas, seres humanos, donde hay una relación continua pedagógica. ¿Quién es ese grupo de personas para los maestros? Los estudiantes. Entonces, sería absurdo pretender que una evaluación educativa los estudiantes no hagan parte de ese proceso. Y como les decía, esto es una ganancia en el proceso, porque sabemos que el Ministerio de Educación quería una evaluación de 360 grados. La pelea que se dio acá es que nosotros sabemos que la práctica educativa y pedagógica, quien puede dar cuenta de parte del proceso se aprendió o no aprendió, son los estudiantes. Esto va a tener una ponderación. Y ustedes me van a preguntar, ¿por qué? Claro, la evaluación es de tipo cualitativo. Sin embargo, el 1278 es vigente, porque sabemos que eso es un decreto reglamentario y que para pasar esta evaluación como el curso tenemos que sacar 80 puntos. Sin embargo, si ustedes revisan la ponderación, esa ponderación permite que la mayoría de la evaluación dependa de usted. ¿Cuál es esa ponderación? El video para todos los casos, ¿cuánto vale? 80 puntos. ¿Y la autoevaluación cuánto vale? 10%. Significa que el 90% de la evaluación para el caso de los docentes de cuarto de primaria a 11 depende ¿de quién? De cada uno de nosotros.
Esa apreciación de estudiantes equivale a un 5% y el promedio en las dos últimas evaluaciones de desempeño también vale el 5%. Sí, ahorita todas las preguntas al final que tengan mientras que termino de explicar cada uno de los criterios. ¿Por qué digo que depende del maestro? Porque hay unos criterios definidos que les voy a explicar más adelante y cuando usted conoce esos criterios, usted sabe qué es lo que debe hacer en una clase. Y cuando se den cuenta los criterios no tienen nada raro ni nada extraño que el trabajo que tenemos que hacer los maestros en cualquier enfoque pedagógico. Eso hace parte de la naturaleza de la profesión docente. Bueno, ¿qué pasa entonces? Esas son ponderaciones que también tienen que ver para el caso de los docentes que están de preescolar a tercero de primaria. A esos docentes yo quiero darles una felicitación muy grande porque desafortunadamente en Colombia los menos valorados son los profesores de preescolar, primero, segundo y tercero. Y les toca un trabajo grandísimo, que es todo el proceso formativo. A esos docentes los estudiantes no les van a realizar la encuesta por dos razones. Uno, porque los niños y niñas todavía no tienen un criterio para decir cómo es su proceso. Y dos, porque además yo sé que sacarían 100% esos docentes porque los niños y niñas ¿cómo quieren a sus maestros? Ah, bueno, en ese grado. Entonces, para esos docentes, ¿qué pasa? Hay un proceso de autoevaluación, ese 5% de los estudiantes, 2.5 va a pasar a la autoevaluación. Y el otro 2.5% va a pasar a la evaluación de desempeño. Es decir, que van a tener mayor puntuación tanto en la autoevaluación como en la evaluación de desempeño. Bueno, acá ¿qué pasa? Sabemos también que en la parte del video, que es donde depende nuestro, me imagino que en la autoevaluación ustedes no se van a rajar. Yo les voy a explicar cómo va a ser el proceso de autoevaluación. Sí, sería el colmo que se pusieran 20 puntos, 10 puntos, porque ahí es donde usted mismo evalúa su práctica. Acá hay un principio que es el principio de favorabilidad, que no es nada extraño ni nada diferente porque se hace en la mayoría de las pruebas, en la mayoría de las evaluaciones. Incluso en clase lo hacemos nosotros. Como sabemos que ningún docente es perfecto, ¿pasa o no pasa en nuestra práctica? Pues al docente que tenga mayor o a todos los docentes que tengan mayor evaluación, en este caso pusimos un ejemplo, resulta que los docentes, el mayor puntaje fue 85 puntos. A esos docentes se les va a dar un puntaje que les permita llegar a 100. Y de ahí para abajo hasta 30 puntos, que es la calificación menor que tendría el video, se les sube a todos los docentes esos 15 puntos que se les subieron. Lo explico en palabras sencillas. Cuando usted en clase aplica una evaluación y el estudiante que mayor nota sacó fue 4 y de ahí para abajo todos sacaron nota, si usted no quiere rajar a los estudiantes, usted dice, bueno, como la evaluación de grado de dificultad fue esa y el mayor nota fue 4, significa que el mejor estudiante sacó esa nota, a ese estudiante le voy a subir a 5. Pero de ahí para abajo hasta que sacó 2, porque el que sacó 2 fue el que no hizo nada, pues le voy a subir esa unidad. Asimismo funciona este caso, ¿para qué? Solamente para el video. Bueno, acá hay unos criterios y unos aspectos que se van a evaluar. Más adelante les voy a contar que acá tenemos cómo funciona la ponderación también para orientadores, directivos docentes, que son coordinadores, rectores y directores rurales, y también para el caso de los docentes de PTA y directivos sindicales. Como les decía, esta evaluación está hecha a través de criterios, es decir, las personas que lo van a evaluar a usted a través del video lo van a hacer no desde una mirada subjetiva o desde una mirada donde lo ponga a competir con otros, sino a través del cumplimiento y cómo va su proceso a partir de estos criterios. Acá hay unos nombres que, aunque suenen a veces sofisticados, responden a unas preguntas básicas de cualquier enfoque pedagógico. Y creo que todos los maestros que estuvimos en una normal, que estuvimos en la licenciatura, que estudiamos pedagogía, es más, en nuestra práctica cotidiana la hemos respondido.
¿Cuáles son? Está el contexto. ¿Qué es eso del contexto? Es para que usted se responda una pregunta. ¿Dónde enseña usted? ¿Y a quién le enseña usted? Son esas dos preguntas básicas. Entonces uno dice en el contexto dónde estoy yo ubicado, cuáles son las realidades, quiénes son mis estudiantes, cuál es la institución donde estoy, cuál es el plan de estudio. ¿Quiénes son mis estudiantes? ¿A quiénes les enseño yo? Conocer las particularidades de los niños y niñas donde estoy. Y ahí les doy un consejo. Se supone que si yo tengo un conocimiento del contexto, cuando haga el video, por ejemplo, yo voy a mirar cómo se hace el video, pues lo mínimo es que yo conozca el nombre de los estudiantes. Yo escogeré el curso donde conozca el nombre de ellos para que den cuenta que eso es un punto importante. No es que yo le diga, hey, allá la niña de gafitas de vestidito rosado, ¿sí? O allá, hey, el joven allá de gorrita negra, dígame tal cosa. No, eso muestra parte del conocimiento que yo tengo del contexto. Siguiente, reflexión y planeación. ¿Qué es la reflexión y la planeación? ¿Qué enseño yo? Y yo enseño, obviamente, mi disciplina, pero también enseño mi disciplina a través de una postura, una apuesta, unas tendencias pedagógicas, que me dan cabida también a mí para mirar cómo enseño yo. Pero aparte de ese qué enseño yo, tengo para qué lo hago. Todos los docentes, los directivos, tenemos una intencionalidad pedagógica. ¿Para qué enseño yo? Para que los niños tengan conocimiento de qué. También tengo unos procesos formativos. Yo enseño de X o Y manera porque quiero desarrollar en los estudiantes procesos de lectoescritura, o quiero desarrollar pensamiento crítico, o quiero desarrollar pensamiento divergente, o quiero formar X valores, X posturas éticas, etcétera. ¿Tenemos o no tenemos intenciones? Listo. Y luego viene praxis y ambiente de aula, que es cómo realizo yo mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Y acá, obviamente, en ambiente de aula, se centra en algo cotidiano, que es cómo manejo yo el grupo. Y les pregunto a todos los que están acá, para dar una buena clase, ¿usted necesita buen manejo de grupo? Pues claro. Y además eso lo gana uno ¿con qué? Con la experiencia. Yo recuerdo la primera clase que dicté, yo me pegué contra el tablero y duré media hora. Y era hora y media de clase que no tuve que hacer con los estudiantes. Hoy en día la mayoría de los que estamos acá tenemos la experiencia de que hasta usted puede improvisar clase, ¿o no? Y a veces a uno cuando improvisa clase son las que mejor le salen. A veces uno dura una semana completa, voy a hacer la guía y voy a presentarles el video y voy a hacer una clase si sé más con Videoin, y resulta que esa clase nunca le sale como usted quiere muchas veces. Y muchas veces como uno ya tiene claridades pedagógicas y conceptuales, y eso solamente lo gana uno con la experiencia, usted llega y se faja unas super clases, así sean improvisadas. Y usted piensa, oiga, ¿qué clase es la que me hice hoy tan buena? Y yo que no había ni siquiera pensado que iba a hacer, aunque usted sepa cuál es el tema y demás. Esto es lo que nos van a evaluar. Les pregunto, ¿eso es difícil, complicado, o les parece que es algo extraño, salió de la estratosfera? No. Eso depende es del trabajo que usted realiza. Bueno, acá aparece muy importante que ustedes lo miren, la matriz que está hecha para mirar qué es lo que se le va a evaluar, dónde se le va a evaluar y cada uno de los criterios. Eso está en el documento. ¿Cómo está dividida? Esta primera columna aparece cada uno de los criterios que acabo de explicar. En la segunda aparecen, ay, ¿qué pasó? ¿Ya? Me le están haciendo ahí ampliaciones. En esta segunda columna aparecen los componentes. Acá aparece cada aspecto a evaluar, no se preocupen que ahorita les voy a explicar cada uno. Y acá aparecen unos instrumentos. ¿Qué significa? Que a usted le dicen dónde le van a evaluar cada uno de esos aspectos a evaluar que hacen parte de unos criterios. Por ejemplo, el primer aspecto, que es el contexto de la práctica educativa y pedagógica, como les decía, dónde ella quiere enseño, y me dicen, un primer componente es el contexto social, económico y cultural. Y acá me dicen,
El docente demuestra comprensión y apropiación de las especificidades de su contexto, sus posibilidades y limitantes. ¿Dónde me van a mirar eso? En una parte en el video. Pero acá también me dicen, el otro instrumento es que se lo van a preguntar a usted ¿en dónde? En la autoevaluación. Entonces acá usted tiene conocimiento claro de cómo va a ser esos aspectos a evaluar. En este momento, como lo dijo Jairo, vamos a empezar la construcción de los instrumentos que permiten evaluar esto. Porque este aspecto no es que usted diga, yo veo el video de fulanita, ¿cierto? Voy a ver el video de Gloria. Entonces cuando vea el video de Gloria digo, no, Gloria a mí me parece que sí tiene buena relación con el contexto, ¿no? Tenemos que diseñar un instrumento que nos permita ver a nosotros a través de unos niveles de apropiación cada uno de esos aspectos. ¿Cuál es la relación de Gloria con el contexto? Si es una buena apropiación, tengo que mirar cómo realmente hago eso. Si solamente cumple con lo que le corresponde o definitivamente Gloria no tiene ni idea en qué colegio está. Esos aspectos son lo que le permite al par evaluador, que va a ser un maestro, mirar cómo es el nivel de cada docente. Y por eso les digo que cambia la concepción de la evaluación de competencias. En la medida en que usted sabe qué le están evaluando, en esa medida usted puede hacer su planeación de clase y ojalá la planeación de clase no sea que solamente nos dictemos una buena clase en la vida. No, en serio. Que usted ensaye y planee para hacerse una buena clase, sino que nosotros siempre realicemos buenas clases a nuestros estudiantes. Y usted puede mirar si ese criterio se lo evaluaron mal o se lo evaluaron bien, porque usted conoce cuál es. Ahora, como les decía, los criterios, el contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente, responde al contexto social, económico y cultural, el concepto institucional, que ya lo había explicado, y este criterio, reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica. Acá, ¿qué se le evalúa a usted? ¿Cuáles son sus conocimientos y cuál es la pertinencia a los propósitos pedagógicos y disciplinares? ¿Cómo nos evalúan acá? Hay una cosa importante. Nosotros y nosotras con el video tenemos que entregar una planeación de la clase, de esa clase que usted realiza. ¿Por qué? Porque resulta que usted sabe que uno tiene unos procesos y desarrolla los contenidos o los proyectos o las preguntas polémicas o la manera como usted haga la planeación o si usted tiene ejes orientadores, etcétera. Usted organiza y dice, yo voy a hacer una primera clase de contextualización, por ejemplo, o voy a hacer una clase donde hago toda la profundización del tema, o hago una clase donde hago ya el proceso evaluativo, o hago una clase de retroalimentación. Entonces, en ese formato mínimo yo voy a escribir cuál es la temática, cuál es el planteamiento, cómo planeé la clase y cuáles son mis propósitos. Como les decía, no todo lo puedo presentar en el video, porque ojo, el video no es el mini documental, donde usted cuente mi propósito empezó desde que salí de la universidad por allá en el año 2001 y yo me di cuenta que el proceso, no, eso no es así. O que usted muestre yo saliendo de la casa, cómo llego al colegio, cómo saludo a mis compañeros, acá estoy yo tomándome un café. No, es como les digo, usted debe presentarse una clase y debe presentar cuál es la planeación. Primera, ya tengo como 5 invitaciones. Otra invitación que les hago. De una vez, como ya sabemos cómo es el proceso, ¿por qué no empezamos a trabajar nuestro video de clase? ¿Por qué no empezamos a llevar a nuestros compañeros de área? Y sería terrible que nosotros mismos como compañeros de área estemos desconfiando de que sea él el que me va a evaluar mal. Es hacer ese espacio pedagógico donde yo a mi compañero, oiga, a partir de los criterios que vamos a estudiar, ¿cómo me veo en este criterio? ¿Cómo lo realizo? Acá hay un elemento importante y es que juega mucho la experiencia del maestro. Y la experiencia en la medida que a usted no le van a decir cómo hacer una clase, ni le van a decir, primer punto, llame lista 2 minutos. Segundo punto, haga una explicación de 30. Tercer punto, haga tal cosa. No, significa que usted tenga en cuenta los criterios y que usted desarrolle la clase como lo ha venido haciendo, pero teniendo en cuenta unos elementos fundamentales que le van a evaluar. Y yo les voy a decir una cosa,
No vayamos a hacer como lo que pasaba en mi colegio cuando estaba mi profesora de inglés. Llegaba al salón, nos ponía todos de pie, llamaba lista media hora. Después de media hora de llamar lista, le revisaba el uniforme. Después de revisar el uniforme a cada uno, llevaba al observador y nos hacía escribir el observador a cada uno. Y después, los últimos 20 minutos de clase, le ponía a uno la tarea. Y ya, esas eran las clases siempre. Y uno le tenía terror a la profesora. ¿Por qué? Porque usted tiene que, por ejemplo, es un mensaje y un consejo que les doy. Uno tiene que mirar cómo aprovecha el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es que usted se demore 10 minutos rezando, otros 10 minutos llamando lista, 10 minutos limpiando el salón, sino que usted muestre también que el trabajo que realiza lo trabaja de manera consciente. Y tenemos la praxis pedagógica, interacción pedagógica, lo que les decía. No es que yo me coja contra el tablero allá y haga toda la clase, porque la interacción pedagógica me está diciendo a mí cómo miro yo constantemente en la clase, cómo es ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo le pregunto a los estudiantes, si realizo grupos de trabajo, no soy de la que, listo niños, en grupos de A4, siéntense y hagan esta guía y me siento en el escritorio a chatear. No, es que les cuento porque uno ve de todo, ¿cierto? Sino que si yo estoy mirando que me van a evaluar la interacción pedagógica, pues sé que si realizo grupos de trabajo en mi clase y lo planeé, pues yo paso grupo por grupo y voy mirando el proceso. No, les pongo ejemplos, porque eso todo le ocurre a uno. Y los procesos didácticos, ojo, la didáctica no es solamente de dar una guía o un juego, porque a veces entendemos la didáctica como una actividad. Recuerden que la didáctica hace parte de la pedagogía y es la manera como yo me planeo totalmente la clase. Cómo desarrollo y doy para que los estudiantes entiendan la área disciplinar que estoy haciendo. Y acá, ahí sí les digo, se supone que los pedagogos nos debe ir muy bien. Porque lo que usted sabe, lo sabe enseñar. De nada me sirve a mí saber mucho si explico y nadie me entiende. Y por eso les digo, esto es una prueba pedagógica, donde me están diciendo, si usted sabe su área disciplinar, sabe cómo transmitirla y se da cuenta si los estudiantes aprendieron o no aprendieron. Ya acá tenemos el ambiente de aula. ¿Qué es el ambiente de aula? Lo que yo les decía. ¿Cómo manejo yo el grupo? Si los estudiantes se pelean, porque no me van a decir que todos los niños no se van a quedar quietos, ¿sí? A menos que usted les eche algo en el refrigerio antes para que se queden callados, pero ahí les va mal, porque entonces les van a decir, oiga, esa profesora es tan aburrida que los niños se le durmieron todos en clase. Entonces, usted lo que tiene que mirar es cómo es su trato con los estudiantes. Por eso les decía, importante cómo los llamo yo por el nombre de ellos, cómo permito la participación. Si se pelean dos estudiantes, no es que uno para la esquina y el otro para coordinación, sino cómo manejo yo el grupo. Creo que esos son elementos básicos, como les decía yo, dentro de la pedagogía. Y acá está específico, de todas maneras, como les dije, en el documento está completo, cada uno de esos aspectos a evaluar, que si ustedes lo leen no tiene nada extraño. Solamente es mirar. ¿Qué se va a mirar en el video? Los aspectos que se puedan ver del contexto, por eso están los instrumentos, los aspectos que se pueden ver de parte de la planeación y los aspectos del trabajo que usted realiza en el aula. ¿Qué le van a preguntar a los estudiantes en esa apreciación? A los estudiantes no van a preguntar si la profesora se viste mal, se viste bien, si nada de eso. Le van a preguntar es si realmente lo que usted muestra en el video, ¿cierto?, pues se cumple. Si usted dice en el video que hace procesos de retroalimentación, le van a decir al estudiante, oiga, el docente sí realiza procesos de retroalimentación. El maestro siempre le dice a usted qué busca en la clase. Los estudiantes saben qué es lo que están haciendo y están aprendiendo. Ese tipo de cosas es lo que le van a preguntar a los estudiantes a partir de los mismos aspectos a evaluar. Y en la autoevaluación, pues a usted también le van a preguntar aspectos que están acá. Por ejemplo, el docente diseña estrategias para tratar de vincular a las familias en el proceso de formación de los estudiantes. Acá no le están pidiendo a usted que muestre que eso es cierto o no, porque es autoevaluación.
¿Cuántos de nosotros hacemos citación a estudiantes, a padres de familia, perdónenme? Todos. ¿Cuántos vinculamos a los padres de familia cuando hacemos tareas, cuando hacemos trabajos? Eso es lo que nos van a preguntar. ¿Usted lo hace o no lo hace? No le van a decir, ¿lo hace o no lo hace? Y por favor suba todas las citaciones a padres de familia. No, porque es autoevaluación. Y así en cada uno de los aspectos que es importante mirar. Bueno, ¿qué es lo que les decía yo acá? Esto es, como les decía, esos son los aspectos que le miran ¿a quiénes? A los docentes. ¿Qué pasa con los rectores y directores rurales? Ustedes saben que en últimas, a quien nos tocó más fácil la evaluación es a los docentes, porque incluso ustedes de ahora pueden empezar, como les decía, a hacer su video, hablar con sus compañeros, mirar la práctica y ojalá ir mirando que los niños, hay niños que les encanta salir en cámara. Eso sí, ese día se portan divinamente bien. Es más, los estudiantes no están familiarizados con las TICs más que uno. A uno es el que le da miedo que lo graben. Pero los estudiantes, ¿ustedes han mirado cuántos videos tienen de ustedes en YouTube? Ajá, no, pregunto. Yo sí tengo un video en YouTube que me hicieron los estudiantes, de una broma que me hicieron en clase. Y eso sí lo subieron y todo el colegio se enteró el mismo día antes que yo. Porque miren ustedes cómo los estudiantes sí hacen filmación de clase, sí graban, etcétera. A veces el que le da más miedo a que lo filmen es uno mismo. Entonces, ¿qué pasa con los rectores y directores rurales? Ellos tienen diferentes gestiones, pero lo que se va a mirar al rector y al coordinador y al director rural es su aspecto pedagógico. Y yo creo que esto es una ganancia porque desafortunadamente a muchos rectores se les ha olvidado que son maestros. Y porque a veces las funciones que le han dado son funciones administrativas. Acá le van a decir al rector, oiga, usted no es gerente del colegio. Usted es un maestro que debe tener un conocimiento y un liderazgo en la parte pedagógica y académica. Entonces, a ese rector o director rural, ¿qué le toca hacer? ¿Hacer un video? Para todos es igual. Acá no hay preferencia de que porque es rector o porque es docente, entonces no puede hacerlo. El rector va a tener y el director rural que hacer un video también del trabajo que realiza con ¿quiénes? Con los docentes o el trabajo que realiza con los estudiantes o con los padres de familia. Y ahí, si se dan cuenta ustedes de la ponderación, al rector le toca dar cuenta de con quiénes trabaja. ¿Con quién trabaja el rector? Pues va a tener también la observación del video 80 puntos, la autoevaluación 10 y ese 5% está dividido entre la apreciación de los estudiantes. ¿Quién evalúa al rector? Pues el consejo estudiantil. Y en el consejo estudiantil incluyen al personero para mirar realmente cuál es el trabajo académico que hace el rector. ¿Encuestas de quiénes? Pues de nosotros los docentes. Un docente por cada área. ¿Y apreciación de quiénes también? De los representantes del consejo de padres. Es decir, que los rectores también van a dar cuenta de cómo hacen ese trabajo pedagógico. No que ese día que hace el video chantaje a todos los docentes y les diga, es que les voy a bajar en la evaluación de desempeño si no por también en mi video. Porque acá se va a comprobar también en esa apreciación. ¿Cuáles son los, como les decía, los aspectos que se van a evaluar? Para los rectores se les va a evaluar exactamente lo mismo del contexto. Todos los actores de la comunidad educativa, docentes, orientadores, dar cuenta de dónde trabajan. Pero también se les va a mirar cómo ellos ya no solamente desarrollan, por ejemplo, el PEI, sino lideran el PEI, ¿cierto? Si realmente lideran los propósitos pedagógicos en la escuela, si el rector también es democrático a la hora de tomar decisiones pedagógicas. Esos aspectos son los que se van a preguntar. Lo mismo pasa con los coordinadores. Voy a ser rápida en este aspecto para que podamos llegar también a las preguntas. A los coordinadores, bueno, acá están todos los aspectos que también están ya en el documento. A los coordinadores se les evalúa igual, un video. ¿Qué se le evalúa en el video? ¿Con quiénes trabajan generalmente los coordinadores? Ah, muy bien, con los docentes. Pero también hacen procesos con estudiantes. Entonces, el rector puede escoger una actividad pedagógica que realice con docentes,
de planeación, de trabajo o un trabajo que realice con estudiantes. En este caso, la observación del video de autoevaluación va igual. La apreciación ¿de quién? De los docentes del colegio. Ahí los coordinadores van a ser evaluados por los docentes y van a tener el mismo proceso. Igual va a tener los mismos componentes, solamente van a cambiar características dentro del trabajo que realiza cada uno. Pero ese trabajo de tipo ¿qué? Pedagógico. Al coordinador no le van a preguntar, oiga, ¿usted todos los días llama a los docentes a ver si llegaron puntual o no puntual? No. Lo que van a preguntar al coordinador es cómo realiza su trabajo pedagógico y formativo. Y lo mismo los orientadores. Los orientadores es un caso especial. ¿Por qué? Porque los orientadores no se les puede evaluar el trabajo que generalmente realizan cotidiano, que es intervención de estudiantes e intervención con padres de familia. El orientador también va a escoger un proyecto que realiza en la institución. Por ejemplo, los orientadores en la mayoría de los colegios tienen el trabajo que realizan de orientación profesional. Puede escoger ese trabajo y coger un curso. Puede trabajar con estudiantes o con docentes. Pero en este caso la ponderación de los orientadores, la evaluación también la hacen estudiantes. Y así lo mismo va a pasar con los docentes de PTA. ¿Quiénes son acá docentes de PTA? Solamente una. Los docentes de PTA que van a ser evaluados por sus compañeros de PTA, ¿cierto? Pero en el caso de la encuesta de percepción va a ser evaluado por los docentes al que le realiza el acompañamiento y al rector al que le realiza también el acompañamiento. Lo mismo pasa con los directivos sindicales. Nuestros dirigentes sindicales del 1278 también van a tener que presentar un video, también van a ser evaluados por los compañeros de la base. Es decir, este proceso es para todos por igual. Ahora sí, vamos a mirar, bueno, ya hablamos de algunos aspectos generales que tienen que ver de qué es lo que nos van a evaluar, cómo van a hacer la revisión de la clase. Y como les decía, en la clase no significa que a usted le vayan a mirar subjetivamente, sino lo que tenemos que hacer los docentes cotidianamente. Y para eso, como les decía también, la propuesta, espérense que me toca adelantar y adelantar porque están todos los criterios de cada uno. Por eso les digo, importante que los lean y los conozcan, miren cada aspecto que se va a evaluar. Todavía me falta mucho. Ya. ¿Qué pasa con el video? Digamos que, como les decía, el video lo que busca es una observación de clase. Esa observación de clase o ese video se está trabajando el tiempo. Más o menos se queda pensado que sea entre 30 y 45 minutos. El video no es un documental ni una edición corte y pegue donde usted coge sus mejores clases y pega allá o muestra toda la historia de su vida a los estudiantes. El video va a tener 3 momentos. Un primer momento que estamos pensando que sea entre 3 y 8 minutos, donde usted va a dar cuenta también del contexto. ¿Qué significa lo del contexto? Donde usted habla, por ejemplo, no es que se vaya a poner a decir, señor par evaluador, mi vida es muy triste, yo no he podido ascender, téngame en cuenta, ojalá usted vea que yo me he sacrificado mucho, que hago unas excelentes clases. No, usted cuenta lo que considere fundamental del contexto y lo que les digo, mostrar la realidad. Yo soy docente donde trabajo en estas condiciones. Soy profesora de informática y no tengo computadores. Por ejemplo, soy docente de informática que tengo computadores, pero no hay luz. O soy profesora de informática donde tengo luz, pero no hay conectividad. Porque eso pasa en la mayoría de los colegios. En mi colegio en Bogotá, por ejemplo, entregaron 30 tablets. Y yo feliz dije, voy a darles una clase a los niños con TICS y voy a presentarles con Google Earth y no sé qué. Y cuando subí las tablets, resulta que la conectividad no funciona porque se prenden los 2 computadores de secretaría. Paré de contar. Entonces de nada le sirve a uno eso. Pero eso también nos sirve para que no sea yo la maestra, como pasa ahorita acá, que tengo video BIM, tengo los medios y que ni siquiera sé manejarlos. Porque me van a decir, cuenta con los medios, pero no los utiliza. Y donde yo planteé, ojo, yo tengo 40 estudiantes.
De esos 40 estudiantes tengo 3 con necesidades educativas especiales o tengo 2 en tal situación, ¿cierto? Es decir, donde usted presente lo que considere fundamental para su clase. Luego, ¿qué sigue? Usted va a grabar una clase, donde esa clase, como les decía, fundamental que tenga en cuenta los criterios. No es que usted diga, primer punto, contexto, segundo punto, planeación, ¿no? Cuando usted hace un diseño de clase tiene en cuenta todos esos elementos, pero mire cómo es su interacción con el estudiante, mire usted cómo le plantea los propósitos, mire cómo usted explica los conceptos, mire cómo genera el proceso de aprendizaje con ellos, mire si usted realiza retroalimentación, ¿sí? Lo que les estoy diciendo no es nada extraño ni nada raro, sino lo que uno realiza en el salón de clase. ¿Y este video cómo es? Hay 2 opciones. Y fue otra pelea, porque para el ministerio, camarógrafos profesionales. Y nosotros dimos la pelea porque fuera autograbación. ¿Por qué autograbación y no camarógrafos profesionales? Los camarógrafos del ministerio dijeron, vamos a llegar a cualquier lugar de Colombia. ¿Pero qué pasa con esto? Pues que el camarógrafo le va a decir a usted, profesora Andrea, yo llego el miércoles a las 10 de la mañana. Y yo dije, jue madre. Miércoles 10 de la mañana tengo clase con 8-3. Los que no hacen tarea, los que se portan mal, los que son canzones. Y además, ojo, resulta que yo soy docente de sociales, pero como pasa en todas partes. Soy de sociales, pero por necesidad del servicio dicto religión y ética. Y me tocó preciso religión. Y a mí que no me gusta dar religión, entonces tan de malas que me tocó dar una clase que a mí no me gusta. Esta opción de la autograbación usted escoge. Ojo. ¿De qué tengo que hacer el video? Pues de la práctica que realizo. Hay un ejemplo claro. Hay docentes que en este momento están en periodo de prueba. Pasaron a coordinadores o pasaron a rectores, ¿cierto? Y resulta que como tienen esos derechos adquiridos, tienen su evaluación de desempeño, cumplen con este propósito, me preguntan, ¿y yo qué hago el video si yo era profesora de sociales y ahora soy coordinadora? Pues de la práctica que usted realiza. ¿Por qué? Porque si yo soy docente de sociales y en este momento estoy de coordinadora, yo no me puedo devolver y decirle a un profesor, oiga, présteme sus niños hoy que yo voy a hacer la clase. ¿No? Si yo estoy nombrada como coordinadora encargada, pues ¿hago qué? La práctica de coordinadora. Y hay muchos casos. Docente de sociales, docente de español. Llegó al colegio y le dijeron, profe, le toca en primaria. Porque no hay para su cargo, sino que lo vamos a nombrar en primaria. Pasa en Colombia. Así usted se inscriba y diga, soy licenciada en sociales, pues me toca hacer el video donde desarrollo mi práctica. ¿Qué pasa con los docentes de primaria, igual que yo? Pues si usted va a hacer esta autograbación, usted escoge con qué grupo, escoge qué área. Los de primaria les toca dar de todo. Religión, ética, artes, tecnología, matemáticas. Si yo soy de primaria y sé que soy muy buena en lenguaje, pues escojo una clase de primaria ¿en qué? En lenguaje. Entonces, es importante que sepamos también escoger. Yo no voy a coger el grupo más cansón, pues yo cojo el grupo con el que tengo más empatía, al que por lo menos me le sé los nombres a 5. Como para que cuando yo haga el video le diga, Marta, ¿cómo va tu proceso? ¿Cómo va tu clase? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? O le diga acá, Juan, ¿usted cómo va también en el trabajo que ha hecho? Entonces, siempre podemos tener la opción de escoger en la autograbación. La clase debe ser de corrido. Es decir, usted puede grabar panorámicamente, primer plano, segundo plano, porque hay docentes que ya me están diciendo, no, yo ya contraté 5 cámaras para que me miren por todos los lados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para hacer el video? Entonces, lo que les digo, el video es una clase de corrido, piense muy bien porque son 30 o 45 minutos, donde usted muestra cómo es su clase. Y al final, ojo, hay un proceso de autorreflexión que hace parte de la evaluación. Al final yo digo, oiga, en mi clase me fue bien, me fue mal por tales aspectos, considero que los niños tengo que profundizar en aquello, en el manejo de grupo tuve tal aspecto, ¿sí? O sea, donde yo mismo miro mi clase y hago un proceso de autorreflexión. ¿Qué pasa entonces con el video? ¿Cómo se hace? El video obviamente tiene unas condiciones mínimas, no es que lo vayan a grabar del celular, obviamente, donde no se ve qué es lo que está haciendo.
El video dice, tiene que ser una cámara que filme en buena calidad, obviamente donde se pueda observar, donde se pueda ver lo que pasa en el salón de clase. No es que la cámara termine solamente enfocándome a mí lo que hablo y que digo. Si están mirando la clase, pues tienen que mirar cómo están los estudiantes, cómo está el docente, es decir, que se muestre todo el salón. Que tenga una trípode para estabilizar la cámara. No es que usted ponga al niño más cansón para que no salga en el video a que grabe y el niño mientras va caminando grabando muestra cómo se amarra el zapato, cómo le quitó el lápiz al otro, cómo hizo muecas o que salgan los demás saludando. No, preferiblemente que esté en un sitio donde se pueda ver panorámicamente. Que tenga buena luz, es decir, que se vea, no que usted tenga el par evaluador, mirar dónde es que está el docente, quién es. En mi caso, que soy chiquita y mis estudiantes son más grandes, hago una actividad y no saben quién es el maestro y quiénes son los estudiantes porque no ven. Y obviamente que se escuche qué está haciendo usted, que el par no tenga que hacer curso de lectura de labios, a ver qué es lo que está enseñando. Esas son las condiciones mínimas. Ojo, es importante que usted presente el video con estas condiciones. La invitación, la mayoría de los colegios, yo me imagino que en Medellín pueden tener cámara, los compañeros tienen cámara, pues ojalá no tengan que gastar un rubro económico para que ustedes puedan empezar a filmarse unos a otros frente a las clases. Esto además nos sirve a nosotros, como les decía, para mirar con los compañeros cómo están nuestros procesos pedagógicos. Se me olvidaba acá. ¿Qué pasa con ese video? ¿Cómo lo hago llegar yo a los pares evaluadores? Hasta el momento, lo que tenemos de este proceso, porque es una implementación, y como lo dijo Jairo y lo dijo Over, este proceso de implementación está trabajando el Ministerio, FECODE y las 3 universidades públicas que están en este proceso, que es la Universidad Pedagógica, la Universidad Distrital y la Universidad de Antioquia. Todo este proceso vamos a ser veedores. ¿Por qué? Porque es que uno sabe cómo es el gobierno. Y como les decía, uno no puede confiarse y el gobierno en cualquier momento puede torcer las cosas, porque es una política y esto es una lucha constante. Eso no es que ya todo está solucionado. Entonces, en ese proceso nosotros estamos mirando, bueno, el ministerio dice, no se preocupen, el video se puede subir a una plataforma. ¿Y ustedes saben cuánto se demora un video entre 30 y 45 minutos subiendo? Horas. Me han dicho 5, 6, 8 horas si tiene usted buena banda, si tiene buena, no banda de sicario ni nada de eso, sino banda ancha, sí, obviamente, tiene buena cantidad de gigas. Y lo que se planteó también, bueno, si no lo puede subir a la plataforma, usted puede hacer llegar el video en físico, por medio de un DVD o una USB. ¿A quién se la hace llegar? Lo que se ha cuadrado hasta el momento es que quien haga la formación de pares en conjunto, como les digo, de ese proceso administrativo, ese proceso veedor, sea el ICFES. ¿Y por qué el ICFES? Me van a decir ustedes. Porque es la única entidad del Estado que llega a nivel nacional. Es la única que tiene todos los medios y las condiciones para ir a nivel nacional a todas las regiones. Porque el par no es que le van a decir, señor par, le mando el video a la casa, mire a ver cuándo nos lo envían. Yo voy a explicar el proceso de pares. El par tiene que estar en un sitio específico donde va a haber los videos, donde va a ser el proceso de evaluación. Bueno, hasta acá vamos claro. Y ahora, ¿quiénes son los pares evaluadores? Los pares evaluadores se van a encargar de revisar ¿qué? El video a partir de los criterios. Los pares son docentes del sector público, es decir, nosotros los maestros, que van a ser escogidos a través de una convocatoria pública, es decir, todos los docentes del 1278 y del 2277 que quieran ser pares lo pueden hacer. ¿Cuál es una regla? Que usted no puede ser juez y parte. ¿Qué significa? Que yo no puedo ser evaluado y evaluar. Significa que en este primer caso, todos los maestros que ya pasamos, todos los maestros del 2277 podemos presentarnos a pares. Pues uno no es que usted llegue a par y le digan, listo, evalúe el video. Pues tiene que tener un curso de formación. Porque, ojo, el video no va a ser evaluado por las condiciones técnicas. Es decir, que así usted le ponga florecitas, tercer y cuarto y quinto plano y le ponga todo lo que quiera, a usted lo que le van a evaluar es ¿qué? Su clase.
¿Cuál es el problema? Que no hay pares para que vayan al salón de clase todos, o si no nos la pasaríamos en evaluación y no dictando clase. Así de sencillo. Entonces, esos pares evaluadores van a ser escogidos por una convocatoria pública donde se les va a hacer un curso de formación y donde nos podemos presentar todos y todas. Ya acaba la invitación. Presentémonos todos a ser pares evaluadores. 1, porque favorecemos a nuestros compañeros, porque hay gran cantidad de pares, ¿cierto? Y 2, porque usted va a conocer también cómo es el proceso de evaluación para cuando nos toque también a nosotros ser evaluados. Y nos permite también ayudar en los colegios a nuestros compañeros, miren la evaluación, tengan en cuenta estos aspectos. De todas maneras, en FECODE, y yo sé que también en ADIDA, vamos a sacar un video explicando cómo funciona cada una de estas partes. Un video ejemplo, no es que ahora todos hagan el mismo video, sino que obviamente dentro de las particularidades tengan en cuenta unos aspectos. Bueno, esos pares evaluadores además tienen otra tarea, y es que usted, ¿a quién va a evaluar? ¿Va a evaluar a un docente de su área o del mismo cargo? Yo, Andrea, que soy de sociales, voy a evaluar un docente ¿de qué? Pues de sociales. En un docente de matemáticas, pues se evalúa uno de matemáticas. No implica que tenga el mismo nivel de formación. Por ejemplo, en sociales hay abogados, antropólogos, pues significa, no es que usted tiene que buscar, yo necesito un par que sea antropólogo, que tenga especialización en educación y maestría en investigación. Difícil. Pero sí de la misma área que enseña usted o del mismo cargo. Si es orientador, lo evalúa un orientador. Y lo siguiente, que tenga por lo menos el mismo nivel de formación. ¿Qué significa el nivel de formación? Pues que si yo tengo maestría, me evalúe un docente que tiene por lo menos maestría. Si soy normalista, que me evalúe un docente que sea normalista, que por lo menos sea igual. Y acá, como les había dicho, como son 2 pares, hay un par regional, es decir, en el caso de ustedes va a ser un par de Antioquia. Una persona que conoce las condiciones específicas del departamento. Pero además me va a evaluar un par nacional, es decir, yo que soy de Bogotá puedo evaluar una persona de Antioquia. Ustedes que son de Antioquia pueden evaluar una persona de Bogotá. Esos son los 2 pares. ¿Qué pasa si el par me evalúa mal? Como les decía, tan de malas que me tocó mi exnovio. Y mi exnovio dijo, esta es la hora de la venganza y así me echen, la voy a rajar mal. Y cuando me mandan la evaluación, como yo miro los criterios, miro cómo me evaluaron, tengo copia de mi video, todos van a guardar copia, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo evalúan ustedes? Se tiene que evaluar copia del video que presenta. Que cuando lo envíe se dé cuenta que mandó el CD que era. No que después se acuerde que mandó el CD en blanco. Porque la responsabilidad suya, como lo dijo en el decreto, es que usted tiene unas obligaciones y es hacer las cosas, presentarlas bien. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Usted puede hacer reclamación cuando se siente mal evaluado. Y esa segunda instancia van a ser otros pares evaluadores. Esos pares ya no van a ser docentes del sector público, de media, de secundaria, de básica, de preescolar, sino que van a ser docentes universitarios de facultades de educación, que van a mirar por qué lo evaluaron mal o lo evaluaron bien. ¿Listo? Bueno, ya para finalizar, como les decía, compañeros y compañeras, ahorita ya vamos a recoger todas las preguntas. Fundamental que nos demos cuenta que hay un cambio en la concepción de la evaluación que es importante. 1, que nos demos cuenta que es una reivindicación parcial del 1278 y que nosotros tenemos que seguir en la lucha, porque ya sabemos que la evaluación, la manera de calificarla, la concepción y cómo se evalúa usted es diferente. Hay una ganancia que se me olvidó decirles. Los profesores de artes, por ejemplo, en la evaluación de competencia les preguntaban de todo. A los de primaria les preguntaban de todo. A los de arte le preguntaban música, ¿cierto? Les preguntaban artes plásticas, les preguntaban danza, le preguntaban teatro. Acá le van a evaluar a usted específicamente. Si yo soy de música, me evalúan en una clase de música. Si soy de tecnología informática, entonces si soy de informática, me evalúan informática, no electricidad, electrónica y demás. Eso es un aspecto importante. Y si es primaria, claro, pero es que en primaria usted le evalúan la clase que usted considere y es su fuerte.
porque usted no va a hacer una clase de todo. Claro, me van a preguntar, ahí les toca, los docentes que tienen escuela nueva o multigrado, dice, tengo 7 estudiantes, 2 de quinto, 5 de no sé dónde, 6 de no sé qué, pues usted tiene que desarrollar cómo hace su clase y su planeación con esos 5 grupos. Ojo, yo puedo escoger un mismo tema, por ejemplo, puedo hacer un proyecto o puedo darles un tema diferente. Entonces yo puedo decir, tengo cuarto, quinto y sexto, voy a trabajar el cuento, pero para los niños de cuarto voy a mirar la estructura del cuento. Para los niños de quinto voy a mirar que realicen un cuento. Para los de sexto voy a mirar literatura y voy a mirar diferentes autores que han trabajado cuentos en Colombia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo puedo realizar multigrado porque si tengo todos en el mismo espacio, pues escojo una clase y miro cómo lo puedo desarrollar mejor. O si cojo un proyecto que tengo con todos y miro cómo lo realizo. Entonces, toca ir pensando esas particularidades. Y yo creo que otro elemento importante, como les decía, es que ya sabemos que se abre una posibilidad para que ascendamos y nos reubiquemos. Se abre la posibilidad que depende más de usted porque usted sabe qué tiene que hacer, cómo hacerlo, que depende de su práctica y que la pelea que nos continúa a nosotros ya para terminar, la que seguimos, es que sabemos que la lucha económica sigue. Que en el decreto se han buscado unas garantías para que la gente pueda ascender y reubicarse. Pero el próximo año tenemos que pelear por la reforma al Sistema General de Participaciones. Que ustedes saben que parte de este proceso de ascenso y reubicación es un problema también fiscal. Y aunque rompamos ya parte de la evaluación, la manera de calificación, de que no nos metan por grupos o que nos evalúen con la campana de Gauss, tenemos que seguir dando la pelea por lo económico. ¿Listo? Entonces, compañeros y compañeras, yo creo que dejo hasta ahí para que demos espacio a las preguntas. Les agradezco mucho su atención y participación y ojalá les haya quedado claro.